Listo, Sarita, ya estamos ahí. Entonces, aquí estamos ahora sí en vivo para todos. Bueno, Sarita, bienvenida y muchas gracias por el espacio. La verdad, miles de complicaciones para llegar a este momento, pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante, ¿no? Gracias, Will, Eh, a ti por la invitación. de una, súper bien. Bueno, Sarita, entonces, como lo habíamos hablado previamente, comentémosle, bueno, como lo habíamos previamente, esto no está libreteado, esto no tiene una guía, no tiene nada por ahí que nos lleve a cumplir unas normas, unos requisitos o unos estándares para la reunión, entonces va a ser súper descomplicado. Vamos a hablar de las cosas que creemos que nos da libertad el libro para poder hablarlas acá sin ningún problema. Eh, Estaría cool que pudiéramos tener como tres momentos dentro de esta reunión, que sería uno, hablar sobre el autor del libro, ¿sí? El que inspiró pues esta película, esta serie a partir de ese libro, que la verdad es bastante complejo, y complejo quiero decir con que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchos matices, tiene muchos detalles que uno quisiera, quisiera ahondar bastante en cada uno de ellos, pero bueno, ese es como el primer momento en que me gustaría que habláramos para que las personas que nos empiecen a ver desde este momento o en un futuro cercano, eh, pues entiendan de quién es Mario Mendoza. Y por ahí tú me contabas cuando nos conocíamos que habías tenido la oportunidad de cruzar palabra con él, entonces también como sería cool hablar de ello. El otro momento es hablar netamente del libro, la relación que tiene con la serie y la película. Es que actualmente me llama mucho la atención todo el tema audiovisual y mm, con la serie y la película es para mí muy importante porque llego al libro a través de la serie y la película, ¿sí? Bueno, y a través de una charla normal como suele uno tener. Y por última parte, o sea, en la última parte de este espacio, me gustaría que habláramos también de las recomendaciones y los hábitos de lectura. Digamos que Súper. las personas que quizás vayan a ver este video o que estén viendo en este momento este video van a, van a ser quizás personas que no tengan un background literario grande y que les gustaría ahondar en ello para ver en la literatura de pronto otros espacios, otros escenarios en donde se puedan sentir identificados o puedan distraerse, ¿no? Porque al fin de cuentas, al inicio uno cree que la lectura es un espacio como harto, académico, en donde lo obligan a uno de chiquito en el colegio a tener que estar ahí, pero realmente no debería ser así, debería ser un espacio, así como me siento a ver una serie, una película por 1 o 2 horas, pues la lectura podría llegar a ser eso. Creo que este libro es muy bueno para que las personas que no son lectoras puedan incursionar en esto, ¿vale? Vamos a compartir el link de esto para que, pues, digamos que las personas que están en otros lugares nos puedan ver. Dame un momentito y Perfecto. ya iniciamos. Bueno, Sarita, entonces, bueno, esos son los tres momentos, te comentaba, antes de darte el paso a quién es Sarita. Bueno, le digo Sarita porque desde el inicio ya dio la autorización de que lo hiciera así, no es por confianza, no nos conocemos y para allá va la historia, ¿no? La historia va de que yo estuve todo el año pasado y parte del 2024 en un club de lectura, eh, en donde pues nos enviaban unos libros y estos libros nos llegaban mensualmente y discutíamos, ¿vale? Pero quedé yo en el chat del grupo de WhatsApp y ahora que estoy con todo este tema de hacer videos hablando de literatura, hablando de deportes, hablando de cosas de tecnología, pues dije, oiga, me está gustando bastante lo que me dio la serie, lo que me dio la película y lo que me está dando el libro. ¿Por qué no hablar con personas que también les gusta mucho el tema de la literatura? Dejé un mensaje en un grupo de WhatsApp y Sarita, por casualidad, me comentaba ella en un espacio que tuvimos previo de 15 minutos, me decía, llegaste como anillo al dedo porque también quiero
incursionar en las redes, también estoy entregada a todo lo que está dando el libro en sus palabras, en su escenario. Entonces me gustaría participar y tuvimos una reunión de 15 minutos realmente para conocernos así rápidamente y hoy estamos aquí. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Sarita. Y ahora sí, háblanos de ti. Bueno, ¿qué les cuento? Eso es novedoso para mí. Empezó gracias a Will, realmente, como él lo describe, es una aventura en la que nos estamos embarcando juntos. Espero todos los éxitos, Will, para esto de verdad, y me encanta ser tu primera invitada. Estoy muy emocionada por esto. Pues nada, soy un amante de la literatura desde chiquita. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque realmente hay muchos tabúes y muchas críticas al respecto, más de las que uno creería, porque mucha gente también pensará que es algo interesante, pero no falta quien te critique. Yo me he sentido toda la vida como un ratón de biblioteca y, y estoy aquí porque creo que mucha gente se siente igual. Quizá tú, quizá alguna gente que nos pueda escuchar y a quienes podamos llegar. Pero finalmente creo que es parte de aceptar mi verdad, es parte de aceptar quién soy yo. Entonces, nada, pues por eso estamos acá. Estudio literatura, porque decidí hacer lo que me apasiona, lo que me gusta. Y bueno, y llegaste tú en un momento donde justo estaba leyendo, estaba terminando de leer el libro, de ver la serie, y fue fantástico. De verdad, fue como destinado. Súper, 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 Sarita. Exacto, sí, o sea, así como tú nombras los tabús que crees que te tienen a ti marcada, pues yo creo que también tengo un detalle ahí con el tema de la literatura, con leer. Vamos que si no hay ese feeling, perdón, no feeling, esa relación de libro con un nerdito, o libro con un estudioso, o libro con alguien que tiene un estatus social alto, no relacionamos al libro. Y la idea de estos espacios es eso, ¿no? Vernos como personas que somos, o sea, sin importar un estrato o una comodidad, el libro es el que está, el libro es un elemento que está al acceso de cualquier persona. Que usualmente en los barrios populares, en donde la mayoría de las personas que me rodean crecimos, quizás es mucho más limitado, ¿no? No está esa cultura porque todo el tiempo estamos pensando en otras cosas, en suplir otras necesidades y no nos da el tiempo para poder tener la libertad de sentarme a leer un libro con la tranquilidad, ¿no? Todo el tiempo nuestras familias están corriendo para sobrevivir. Nosotros mismos tenemos que ir a luchar, a buscar las formas de buscar el dinero o El cualquier otro sustento. detalle que nos, ajá, el sustento, cualquier otro detalle que nos haga crecer rápido y pues no se da ese espacio. Y creo que tener la oportunidad de ahondar en estos espacios, de poder tener libros a la mano de uno es muy importante, ¿vale? Will, Entonces, eso que pues no, mencionas, pues ajá, haciendo como un paréntesis, es muy importante porque sí, generalmente tendemos a pensar que la literatura es para gente como o muy académica por un lado y por otro lado bueno, de cómodos recursos económicos. Pero pienso que también este es un espacio y en general todo lo que estás haciendo a nivel general es un espacio para mostrarle a la gente en general y a los jóvenes especialmente que sin importar de dónde vengan pueden dedicar sus energías a los sueños, a las cosas que les gustan, a hobbies que sean muy positivos también y que los ayuden a crecer personalmente. sí, sí, es muy importante, o sea, y realmente una de las cosas por las que estamos aquí hoy es por eso, ¿no? Más allá del libro, digamos que el libro fue una excusa para sacar un espacio, porque yo no he encontrado otra excusa, pero más allá del libro es llegar a decir como, mire, o sea, se puede lograr. eh, la literatura puede llegar a ser una fuente de ingresar a un espacio en donde tú puedes crecer, ¿sí? O sea, inevitablemente te ayuda a gestionar de otras formas cómo ves la vida, cómo percibes a las personas. Para mí es un hábito muy complejo, ¿sí? Para mí es un hábito muy complejo porque como muchos sabemos, uno los hábitos los va formando desde joven, ¿no? Y yo realmente, aunque sí he estado en la universidad, sí he tenido la oportunidad académicamente de formarme, el hábito de tener un libro y leerlo y disfrutarlo es muy complejo. Otro detalle
Creo que aquí nos podemos extender un poquito mientras se nos van uniendo más personas y si quieren si tienen preguntas, dudas, las pueden ir dejando en los comentarios para que nosotros también podamos ir respondiendo a esto. Pero te decía yo que también al tú ingresar a la literatura usualmente lo haces como por quedar bien, o a mí me pasa, ¿no? Y le pasa a mucha gente como, ay, es que estoy escuchando que leer lo hace a uno más intelectual, estoy escuchando. Y realmente ese no es el camino es buscar la literatura por algo que a uno le guste. Porque 100 años de soledad te lo ponen en el colegio, yo no lo he leído, y no soy menos ni más del que ya lo leyó. Lo que quiero decir con esto es, busquen un libro que se acerque a lo que a ustedes les gusta. A mí me gusta mucho el fútbol, el microfútbol, y no tengo un libro de microfútbol y fútbol. Es extraño, ¿no? Debería tener un libro que hable de deportes. Vi que hay muchísimos en donde el deportista es el que lo escribe y demuestra todo el paso que le ha tocado vivir. Entonces, claro, tú te encuentras con un libro cualquiera, que es el popular, es el que están vendiendo o es el que siempre se distribuye comercialmente, y pues tienes que adecuarte a este. Y eso no es el camino es adecuarse a uno que de verdad le abran las puertas para que sea amigable y pues uno pueda sentirse cómodo, ¿sí? Y creo que para los que somos adultos, de pronto no tanto para niños, pero creo que Satanás es una puerta muy importante para los que no son lectores. O sea, porque aunque hay muchas cosas crudas, las palabras no son complejas de interpretar y tú visualizas. Ahora, si yo no soy un lector activo y me encuentro con la serie que está en Netflix, me encuentro con la película y voy y me leo el libro, ¡puf! Más te va a ayudar, porque ya traes recuerdos, ya traes memoria visual, y la memoria visual más las letras te van a hacer montarte en el momento. Y creo que ya es buen momento para que ahora sí empecemos a hablar del libro. No sé si tú quieras dar otro detallito asociado a esto, al hábito de lectura. Eso lo podemos retomar al final, Sí, yo que creo que tengamos más preguntas, es, pero si tienes alguna duda, lo hacemos, al ¿no? final, bueno, un detalle que me parece importante que mencionaste, Will, es que este libro, justamente Satanás, se volvió un fenómeno. De hecho, estuve ayer en la Librería Nacional y encuentro que en el mostrador tienen, mira, un, un montón de publicidad al respecto con la última edición que sacaron y con las que se han impreso anteriormente. Y me pareció muy interesante porque, para quien no lo sabe, Satanás es un libro que se escribió en el año 2002 y son 20 años después que sigue dentro de los libros más vendidos. Entonces, me parece muy importante, pues, como que todavía siga tan vigente. Y con base en eso, también quería decirte que es un libro que ha llegado a muchos jóvenes porque ha sido incluido dentro de los planes lectores de los colegios y de las escuelas. Entonces, creo que es muy importante porque también ha acercado a muchos jóvenes a la historia real de lo que se vive, de la violencia que ha ocurrido en las calles de nuestras ciudades, de Bogotá específicamente y de Colombia en general. Sí, sí, sí. De hecho, a mí ya me han hablado de él, pero pues lo que te digo, o sea, a mí lo que me disparó el ir a verla fue la serie, ¿no? Entonces, también yo estuve buscando acá cerca de la biblioteca que tengo, que es pública, y nada, o sea, no lo consigues. Por eso me tocó en un día de lluvia que no tenía nada más que hacer y estaba Ujú. recogiendo a mi hija. Vi una feria ahí en un centro comercial y le dije a mi hija, pues cometamos un pecado. Sí, hace unos tiempos me gastaba unos dineritos en cervecita, pues porque no nos gastamos en un libro, ¿no? Eh, entonces, entonces es eso, me están comentando por acá, hay gente que quiere ver el envío, pero no lo ha podido. Vamos a ver si compartimos este link, a ver si de pronto lo pueden ver y así también con las dudas o preguntas de las personas nos van a ayudar Claro, bastante. total. Eh, entonces, Sarita, sí, eso es súper bien, o sea, hoy en día estamos nosotros, o sea, yo creo, voy a hablar a nombre propio, pero yo creo que la generación de hoy en día ha cogido hábitos que de pronto nuestra generación no tuvo, ¿sí? Hablo de mi generación. Y esos hábitos, hay unos buenos, hay otros malos, pero creo que hay muy buenos hábitos. Entonces, ese impacto que tú mencionabas de
oiga, a jóvenes les está teniendo un impacto, sin importar la trama que es fuerte, pero los lleva a eso, ¿no? Los lleva a ver que en un libro puedo ir a vivir también emociones y sentimientos y no solamente en pantalla grande. Y es que tú lo ¿Listo? mencionabas, pues mira, por ejemplo, tú mencionas Cien años de soledad, que fue el plan lector de muchos de nuestros papás y de personas que hoy en día ya están en sus 30, 40 años, o estamos. Y bueno, no la vamos a dar aquí de súper jóvenes. Y la No nos vamos a verdad, quitar los 20, no nos vamos a quitar los 20. y la verdad, aunque mira que Cien años de soledad es un libro que a mí personalmente me encanta, me parece espectacular, es un libro muy denso para leer muy joven y yo pienso que ese es el error que anteriormente tal vez se cometía y por eso la literatura quizá no llegaba tan frecuentemente a los jóvenes, porque empezaban con libros que tal vez no cumplían con el objetivo de amarrar al lector, especialmente en esas edades que son un poco complejas. Satanás cumple ese objetivo, pienso yo. Ay, bueno, pues sí, esto te cuento. Satanás, una locura. Demos 2 minutitos acá, Sarita, porque dicen que no están viéndolo, entonces vamos a ver cómo podemos ajustar este detalle para que pues Perfecto, obviamente nos acompañen, total, pues es la idea. más allá de que lo estoy disfrutando y que estemos acá súper contentos, pues también está bien que más personas nos acompañen, ¿no? Claro que sí, me cuentas. Va, un momentito. Listo, Sarita, continuemos, ¿vale? Listo, Eh, bueno, esperemos a ver que las personas se puedan conectar. Si no, igual tenemos esto para verlo después. perfecto. Sarita, ahora sí entremos a lo que es el libro. Entonces, yo solamente del libro tengo 2 partes, pero 2 partes seguidas. O sea, Ujú. dos frasecitas que quisiera que habláramos de ello, pero, pero no tengo nada más además de las historias, ¿no? Ujú. Entonces, quiero dar la oportunidad para que tú
me digas por dónde arrancamos, qué es lo que crees que deberíamos arrancar como para que se vuelva esto interesante. Me parece importante mencionar que es un libro basado en hechos reales. Estamos hablando de una masacre de Poseto que ocurrió el 4 de diciembre de 1986. También de resaltar que el, ¿cómo te digo? La persona que perpetuó este crimen, Campo Elías Delgado, era un veterano de la guerra de Vietnam para las fuerzas norteamericanas. Digamos que también hay un tema ahí un poco de salud mental y a partir de situaciones como esa precisamente se empezaron a hacer terapias, digamos, de sanación de alguna manera, mentalmente hablando, y como de psicológicamente hablando, las personas estuvieron un poco más pendientes de justamente de esta gente que venía de las guerras, porque realmente es un tema delicado. Entonces, si bien fue horrible, es algo a lo que le podemos atribuir que hoy en día prestemos tanta atención a los temas de salud mental. Por otro lado, también Will, te cuento que Mario Mendoza, el escritor, tuvo la oportunidad de compartir con el ejecutor de este crimen en la academia. Entonces eran compañeros en sus clases de literatura y letras, de lenguas, de etcétera. Y digamos que fue algo que a nivel personal lo tocó mucho también. Entonces es importante. Eso me parece como de resaltar. Súper bueno esa primera parte que tocas. Mira que alguna vez estábamos en el club de lectura precisamente de Tinta y había un libro que se llama Job. Uh De hecho, -huh. lo estaba revisando, Job. Y en ese club de lectura, el invitado con el que íbamos a discutir ese detalle, por lo que primero arrancó fue, si mal no recuerdo, o lo que yo más capturé de esa reunión fue, oigan, ¿quién analizó el contexto histórico? Uh -huh. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué el escritor se basa en esos detalles? Entonces eso me quedó como muy marcado. Yo dije, yo nunca me había hecho una pregunta de esas, que quizás para los que son muy buenos lectores ya lo tengan arraigado, ¿no? Pero yo no lo había hecho. Y entonces dije, oiga, tengo que llevar eso para la primera charla que tenga. Y efectivamente, en la narrativa del libro aparecen dos situaciones que históricamente han marcado a Colombia, ¿no? Una que fue la toma al palacio y el otro lo de Armero, que se dio en el mismo momento. Uh Entonces yo -huh. decía, acá el autor, o sea, Mario, llevó su historia a un momento en específico. ¿Cuándo se dio eso? Entonces yo vi que era en 1985 aproximadamente. Pero entonces yo digo, bueno, él está tratando de escribir algo que sucedió entre los 80s y los 90s. Uh ¿Sí? -huh. Como tú lo dices, yo también revisé una entrevista que le hicieron a él y él comentaba que ha tenido la oportunidad de conocer a esa persona. Y, y entonces yo lo sitúo a él como un joven universitario, así como lo hacen ver en la serie, joven Sí, universitario que está no dispuesto, sino está a disposición del mundo, y cuando digo a disposición del mundo es que cualquier cosa puede ingresar a uno, ¿no? Cuando uno todo va a lo la estoy universidad, sintiendo. yo fui a la universidad pública, entonces tú consigues drogas, tú consigues que la guerrilla, tú consigues, ¿sí? O sea, todos estos conceptos, no quiere decir que las personas que van a una universidad pública lo primero que van a encontrar es droga y que van a encontrar el guerrillero. Eso no pasa, pero estoy hablando de manera conceptual, o sea, si tú estás interesado por eso, seguramente vas a encontrarlo, Uh ¿sí? -huh. Entonces tú te puedes encontrar con muchos factores y a uno de joven como persona juvenil tiene el acceso mucho más grande. Entonces lo situé también a él como en ese espacio en donde hay un caos porque uno consigue muchas cosas que quizás en otros espacios no los hubiera podido conseguir o que por ser tan joven no había podido experimentarlos. Eso es bien importante. Y otro detalle que me llevó a mí ir a buscar algo del pasado de historia es el tema de la escopolamina, ¿sí? O sea, Okay. sé que ahí ahondo un poquito en una historia, pero también yo dije, oiga, ¿será que esto, o sea, el boom de esa modalidad de robo se dio en esos momentos para que él lo marque como una historia importante? Y estuve revisando y me encontré con un dato bastante curioso y es que en el 2023, o sea, para mí eso ya estaba por fuera o por lo menos minimizado Uh -huh. muchísimo, pero me encontré que en el 2023 ha sido el año en el que más casos de escopolamina se han dado en Bogotá.
por ejemplo, Wow. ¿sí? Entonces, algo que yo decía, oye, eso ya es viejo y pues la narrativa es algo ya viejo y demás, pues encontré un dato que no es menos preciso, ¿no? O sea, es bien importante ese dato. Entonces, bueno, ahí ya hablamos un poco del contexto histórico de lo que Satanás de pronto ha producido en ambas partes, tanto en la tuya como en la mía. Sí, y Entonces, continuemos. mira que es impresionante cómo Mario Mendoza describe las ciudades, porque te lleva como a lo más oscuro de aquello en lo que nosotros habitamos y que finalmente termina siendo algo que también nos habita a nosotros mismos. Entonces, te hace preguntarte, primero, sobre la sociedad en la que vivimos, por qué actuamos como actuamos, porque existen esas dualidades, el bien y el mal. O sea, es un libro que realmente tiene un trasfondo muy grande y que te hace reflexionar frente a muchos temas, no solamente frente al contexto histórico de Campo Elías y de él como estudiante que lo conoció, sino también frente al de nosotros mismos. Casi que 40 años después de la masacre, porque hay cosas que todavía compartimos en ese contexto. Finalmente, lo que te decía ahorita, es las mismas calles que nosotros transitamos fueron las que ellos transitaron en ese momento y, y eso te golpea de alguna manera, eso te hace cuestionar sobre nuestra sociedad. Exacto, sí, 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 eso sí es verdad. O sea, ahí hay muchos detalles. Entonces, otro tema es, si tú tuvieras que escoger, o sea, sabemos que en el libro aparecen muchas historias, o sea, realmente las podemos contar, porque, pero para mí son muchas para un solo libro, ¿no? Y en paralelo ocurren y tienen un centro. Ujú. Para ti, ¿estás de acuerdo que el centro es la iglesia? O por lo menos el sacerdote, o tú lo ves de otra forma. En cuanto al libro, sí, todo gira en torno a él, a Ernesto, que es el sacerdote, es digamos que el personaje principal dentro de toda la trama, hasta el punto cúspide, el punto final, que ya es donde ocurre la masacre y donde todos los personajes que inicialmente no tenían nada que ver terminan vinculados, por así decirlo. Ya ahí es donde todo se junta y cobra sentido, porque inicialmente son historias aisladas, te lleva capítulo a capítulo, de personaje en personaje, y realmente no entiendes cómo se conectan, cómo se comunican, pero al final entiendes el por qué terminan todos juntos ese día 4 de diciembre en el mismo lugar. Sí, efectivamente. Digamos que ahondar en un tema religioso es bastante delicado. No quisiera entrar a ello, pero para mí sí me parece que, a mí sí me parece que ahí en el libro se le da bastante importancia a eso, ¿sí? Se le da mucha importancia a ello y para mí no es un dato menor, o sea, que todas las tragedias pasen y la iglesia sea el centro en donde, o para bien o para mal, tenga que vivirlo. No sé, la verdad, todavía no logro cómo interpretarlo, no sé cómo Mario quería Eso hacerlo podría ser ver. una crítica, Will, a nuestra sociedad también de alguna manera, porque es lo que te decía, la dualidad, el bien y el mal, y nosotros que somos el país del Sagrado Corazón, donde la iglesia ha sido lo que más predomina realmente en nuestras casas, familias, escuelas. eh, la universidad se desvincula un poco de todo esto, pero realmente la iglesia gobierna mucho todavía hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2026, todavía nos vemos muy tocados por el dominio de la iglesia. Y pienso que eso podría ser fácilmente una crítica hacia eso, porque si tú ves Ernesto, también habla el sacerdote justamente, pues de que está muy rodeado de personas que se creen perfectas porque pertenecen a este gremio de la iglesia y él mismo reconoce su humanidad. Entonces por eso también renuncia a ser sacerdote, porque él no se siente, digamos, merecedor de ese título, no siente que sea coherente con los pensamientos propios de él. Entonces creo que él es el personaje en el libro, porque, por ejemplo, hay que aclarar que en la película este personaje no aparece, no existe. Perdón, en la serie. En la serie, la película sí es muy fiel al libro, con algunas diferencias, pero la serie sí cambia totalmente el discurso y lo lleva simplemente a Campo Elías, lo centra en Campo Elías y en Camilo,
que sería como lo que no es explícito dentro del libro, pero yo diría que es como un retrato de Mario Mendoza, en ese sentido de que él quiere ser escritor y en fin. Pero volviendo al tema del libro con Ernesto, creo que sí, es justo en él donde nos habla de la dualidad, porque él no se siente bueno del todo, porque la maldad finalmente lo persigue, pero al mismo tiempo creo que es una sinceridad con él mismo. Creo que es reconocer esa humanidad que habita en nosotros y que él finalmente lo logra, que no por eso está mal, que no quiere decir que sea inferior a todas las personas que circundan la iglesia. Pero en una sociedad como la nuestra, y lo sabes, es muy complejo, es un tema muy controversial. Sí, sí. Digamos que, bueno, ahí es bien controversial lo que tú dices, pero a mí me parece que en algún punto, más allá de lo religioso, también trata de mostrar a esas personas que están ahí como, como humanos, ¿no? Como personas, o sea, que ellos también sienten, les duele y también viven en estas realidades que de pronto en el día a día nosotros lo vemos, lo vivimos y lo sentimos. Entonces, creo que también trata es de humanizar, bueno, yo lo veo así, trata de humanizar, pero deja en como esa pizquita de ustedes verán cómo lo califican ¿Cómo lo para que, interpretan? ajá, si creen conveniente o no creen conveniente Sí. que se está hablando bien o mal de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí me parece importante. Eh, para Y ti, el vamos a escritor, hablar. Ah, no, dale, dale, sí, dale. perdóname, te interrumpí. Y el escritor te iba a decir, es un maestro. Yo he leído varios libros de él y él es un maestro en decirte las cosas, pero no te las hace entender. Es como que, no es como que te diga, yo pienso esto, pienso que esto está mal. No, él te dice, ocurrió esto y ya tú miras si para ti está bien, si para ti está mal. Él no emite, digamos, juicios de valor, pero, pero te hace reflexionar bastante frente a ellos. Es particularmente el gobierno Ajá. colombiano y la iglesia. Y vuelvo y te digo, o sea, son temas demasiado conflictivos. Y él los deja como ahí, como, pasó. Sí, lo deja bastante a la interpretación del lector. Ujú. Y ahí sí como he escuchado yo en varios lugares, ¿no? Y varias personas dicen, muchas veces el lector deja a la interpretación para que sea uno el que se imagine y saque sus propias conclusiones, ¿sí? Entonces, pues, puede llegar a pasar este caso. Claro. Otro detalle que se me vino a la mente es el tema de, en algún momento y en algún espacio, que no recuerdo en dónde fue, leí o escuché, creo que fue en un libro, leí, escuché y decía algo como, el escritor trata de, en sus escritos, mostrar aquello que siente, piensa o lo que cree que en algún momento debió haber, cómo debió haber vivido. ¿Tú crees, de pronto que te has leído muchos más libros de Mario Mendoza, tú crees que en Satanás él quiere mostrar algo de su personalidad en su momento o de algunas vivencias que lo marcaron y que también lo hicieron pensar entre el bien y el mal? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que para él, digamos que él pertenece a esa generación que vivió en su juventud, en sus años 20, la época más violenta de Colombia, o sea, en todo el furor, en todo el esplendor, y pienso que este evento en particular tuvo que haberlo marcado mucho, puesto que lo llevó a escribir el texto más famoso que él ha escrito, que de hecho fue un bestseller, es un bestseller todavía, y de hecho él ganó el premio Biblioteca Breve en el año 2002 por este libro. Entonces, pienso que como él conocía al criminal, a Campo Elías, eso lo tocó muy de cerca. Entonces, sí considero que tal vez fue una manera de él expresar eso que sentía, sin dejarlo tampoco como muy evidente, porque él no opina al respecto. Pero no solo eso, Will, yo creo que también muchos momentos violentos que estaba, por los que estaba atravesando el país. Eh, por ejemplo, lo que habla de María, todo lo que vive María, porque mira que la historia de María al principio también es supremamente violenta cuando ella en un pueblo, en Miraflores, ve morir a su familia, luego crece en un orfanato, eh,
Bueno, sí la ayudó Ernesto, pero posteriormente ella se aleja de eso, creyéndose poco merecedora de ese cariño, dado todo lo que vivió y posteriormente a lo que se dedicaba, a robar, a escopolaminar gente, su violación, etcétera. De pronto estamos haciendo un poquito de spoiler, pero pienso en la cantidad de cosas que debían pasar por la mente de ese joven Mario Mendoza escribiendo este libro. O bueno, quizá en el momento en el que lo escribió ya no tan joven, pero cuando esto ocurrió, sí, porque es que la masacre de esta ocurrió en el 86. Él escribió el libro en el 2002. Piensa la cantidad de años que esta historia estuvo dándole vueltas en su cabeza, todo el tiempo que tuvo esa información ahí esperando a aflorar, esos sentimientos que también seguramente reprimió, que tenía en su ser. Ahorita leí que horas antes de la masacre él había tenido contacto con Campo Elías, que habían hablado. No sé si sea verdad o no, él nos lo dirá en algún momento, pero imagínate cómo se pudo haber sentido. Yo me sentiría muy tocada personalmente. Y si eso lo acompañó durante tantos años hasta convertirse en lo que se convirtió, tuvo que ser algo que lo puso a reflexionar mucho más a él de lo que nos está poniendo a reflexionar a nosotros. Y claro, él menciona mucho el escrito del el libro de Robert Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque habla de una dualidad, habla de que existe tanto el bien como el mal dentro de nosotros. Es algo que generalmente nosotros no vemos, pero o que no queremos reconocer, porque esa parte negativa de nosotros no es lo que nosotros mostramos, ¿cierto? Pero existe. Esa parte existe y creo que eso es lo que él quiere remarcar allí. Como que, bueno, ni nosotros, ni nuestra sociedad, ni, o sea, nada en el mundo es tan perfecto como se pinta. Y Campo Elías era un erudito, era una persona súper académica, súper inteligente, políglota, ilustrada, viajera, y de repente su vida culmina así. Y de hecho, mira que él lo ve como si fuera un demonio, por eso se llama Satanás la película, que entra a la sociedad, porque no es como lo único que ocurre en ese mismo día dentro del libro, sino que mira que también hay una posesión demoníaca. Y es como si simplemente el demonio se hubiera apoderado de las ciudades de Bogotá en ese día en particular, o por ese tiempo. Entonces creo que si lo analizas, va más allá de la mera situación de Campo Elías. Creo que Mario se refería a mucho más, como que es mucho lo que ese demonio está abarcando. Pero claro, hay una cosa, nosotros leemos como lectores, nosotros de alguna manera hacemos el libro, pero nosotros no podemos definir yo no puedo saber si lo que yo te estoy diciendo es realmente lo que él sintió al momento de escribirlo. Eso también es lo lindo de la literatura. Nosotros, él lo escribe, él le da un sentido y nosotros podemos darle uno totalmente diferente. Pero realmente creo que sí lo tuvo que haber marcado mucho y que de alguna manera se desahogó en esas páginas. Totalmente de acuerdo. Y esta última parte me va a robar esto porque ahí es donde uno trata de dar recomendaciones también. Eh, Tú dices, el escritor deja su punto de vista y el sentir y lo que él quiere transmitir. Ese es el escritor. Y el lector interpreta bajo sus vivencias y bajo sus dolores. Exacto. Vuelvo en el tiempo y recuerdo también en una del Club de Tinta, hagámosle acá publicidad del Club de Tinta. Ay, sí. En el Club de Tinta, en la reunión que tuvimos, si mal no estoy, de la Edad de Hierro, Ujú. yo me leí el libro, normal, normal. Le di un sentido, listo, yo me lo llevé así. Cuando hace una intervención una señora y comenta todo lo que le produjo el libro a ella, ¿sí? Madre, que su hija está por fuera, miles de cosas. O sea, a ella ese libro la identificó, la marcó. Claro. A mí me gustó, bien, sí, chévere, pero no me identifiqué, no me marcó, no me hizo sentir como a esa señora la hizo sentir. Entonces, también se va identificando uno con los libros, ¿no? Claro. Y voy a agregar otro detalle, netamente del libro de Satanás. El hecho de que sea tan explícito
y de que sea tan cauteloso al momento de describir una escena y yo ya haber visto la película y la serie, eh, no es fácil o no fue fácil para mí el irme a dormir. ¿Por qué? Porque en una parte lo leí, una parte la leí en la noche, una parte en donde hablamos de la masacre del padre a sus hijos. Mm, Y créeme, o sea, lo que leí en el libro no se ve en la película ni en la serie, ¿sí? O sea, aunque hay escenas fuertes, lo que yo sentí al momento de leer esa parte del libro, para mí fue impactante. Y no me fui, o sea, y estoy diciendo que no pude dormir, no es porque de verdad, ay no, toda la noche así desvelado, pero la intranquilidad que me hizo sentir ahí fue alta, o sea, me fui intranquilo, con una sensación de preocupación, ¿sí? Saber que estas cosas pasan, que pueden llegar a pasar y que no estamos exentos, eh, sin importar el momento del tiempo, o sea, podemos hablar de los 90, podemos hablar de los 2000, lo que sea, pero siempre hay personas que están pasando por momentos difíciles. total. Y si yo me estreso, yo me agobio, en este momento digo, "Ay, no están viendo, lástima que no están viendo en el live, ¿sí? Que eso es una cosa insignificante que no me va a determinar a mí casi que nada, o sea, van a poder ver este video después. O sea, ahorita mismito puedo descargarlo y se los voy y se los publico. Ujú. Pero eso me causó agobio. ¿Cómo será de verdad un padre que no le puede dar de comer a sus hijos? ¿Será, o sea, será que es aceptable que llegue a tomar esa decisión? ¿Tiene sentido lógico la decisión que tomó ese padre? Y yo ojalá no pase y no le pase a ningún padre lo que pasa en esta historia, pero sí, para mí es muy agobiante, muy, muy agobiante. Y dejémoslo que sean las personas de aquí que también lo vivan, ¿no? Que vivan ese agobio. Pero bueno, son muchas historias, o sea, y hemos hablado de varias cosas, pero me gustaría que escogieras una de esas historias. Hablemos de una de esas historias puntualmente. De las del Tenemos a libro, María. de Sí, las tres tenemos que a aparecen. María, tenemos a Campo Elías, tenemos a Doña Esther con su hija, ¿no? Ujú. Eh, tenemos a Camilo y Angélica. De hecho, para mí, en la serie, el chico de la serie interpreta muy bien a lo que vendría siendo Mario Mendoza cuando vivió su etapa con Campo Elías, ¿no? Pero Total. bueno, no te voy a sesgar. Quiero que escojas una de esas y ahondamos en ese Mira, detalle. mira, Will, que ¿Cuál te gusta más? yo pienso, realmente leemos con nuestros ojos, con nuestras vivencias. Yo pienso que te tocó mucho tal vez por tu papel de padre de familia. A mí me tocó mucho la historia de María, por su papel de mujer. Y es increíble, o sea, porque también pienso, eh, mm, todo lo que ella pasó, todo lo que ella vivió, ella, mira que ella pensaba mucho en su hermana, como otra niña desamparada, como otra niña que ella quería salvar, a pesar de que su hermana era mayor. Pero ella todo el tiempo, en todo lo que ella hizo, pensaba era en su hermana, pero también en ella misma. Y pienso que eso la llevó a tomar malas decisiones, pero siempre mientras me leía el libro me imaginé cómo sería estar en una posición como la de ella, que era una mujer bonita, pero de bajos recursos, perdida en el mundo, perdida en la ciudad, que no sabía realmente qué hacer con su vida. Y con ella me identifiqué más, no porque yo haya vivido situaciones similares, afortunadamente, pero por el hecho de ser mujer. Entonces, quizá tus hijos tampoco hayan vivido situaciones similares a las que vivieron los hijos de ese padre que los asesinó, pero seguramente si te pones en los zapatos de él, también piensas como, bueno, ¿y si me pasara a mí? ¿Yo qué haría? Quizá un soldado se pueda identificar mucho con Campo Elías, quizá una madre con Esther y su hija, bueno, y un sacerdote, en fin, mira que es infinita, son infinitas las posibilidades que nosotros tenemos realmente para interpretar un libro. Escoger uno, yo me quedo con María, es que es mi personaje favorito. Y Listo. sabes qué cosa resalto también mucho, la actuación de Andrés Parra, tanto en la película como en la serie, que eso me pareció como wow, porque por un lado es verlo
verlo en su actuación así siendo joven, que era uno de los amigos de María, un poco, ¿cómo lo digo? Bueno, un poco novato, pero verlo después siendo Campo Elías, pues Jeremías Salgado, en la serie es brutal. Ese tipo actúa de una manera brutal. Me estalla la cabeza cada vez que lo veo en la pantalla. Sí, 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 hay que reconocer, o sea, yo sé que esto es como trillado y ya todos lo saben, pero un actorazo, o sea, a mí en la serie, o sea, yo no me llevé una imagen del personaje tan malo, ¿sí? O sea, ahí todos no me van a tildar de, De de psicópata. mala persona, sí, de psicópata, pero, o sea, hace tan bien el papel de víctima de la sociedad, llamémoslo así, que uno dice, oiga, de verdad. O sea, yo soy muy humano, a mí me gusta mucho el factor humano. Sí, a mí me gusta mucho saludar, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Ujú. Sacarle una sonrisa a las personas, eso a mí me agrada. Entonces, me pongo los zapatos de Campo Elías, ¿sí? O Jeremías. Ya me olvidó el nombre de la serie, pero hagámosle acá publicidad a la serie. Entonces, ¿cómo se llama? Jeremías Eh, Salgado. sí, Jeremías Salgado el actor, pero la serie se llama Ah, estado de fuga. Estado de fuga. Listo. Estado de fuga, Satanás la película y el libro Satanás. Entonces, Jeremías o Campo Elías, cualquiera de los dos, Ujú. transmite de verdad esa persona que nadie acepta porque o su forma de actuar es muy particular, muy peculiar, o la afectación que tiene desde pequeño por un entorno familiar, social, es tan grande que ya cuando llega a una adultez quiere desquitarse con el mundo. Sí. Entonces, porque entonces yo termino diciendo esto que dije hace unos minutos y termina el personaje demostrándome que no es tan malo, porque sí siento que como sociedad, creo que lo nombran en el libro, como sociedad, cuando están conversando los dos sacerdotes, nosotros tenemos una parte de culpabilidad dentro de ello. Sí. Y yo salgo todos los días y yo saludo. Le digo a mi hija, toca saludar. Y las personas no contestan. Y cuando a ti no te contesta una persona, cuando tú das un saludo, te va a causar mal humor, te va a causar fastidio. O por lo menos, si ya eres muy relajado, vas a decir, ay, qué mal educado, ¿sí? Pero tanta diferencia hay en dar un saludo hoy en día, me pregunto yo, y el libro me lo confirma, o sea, la forma de su comportamiento, o sea, si durante el transcurso de Campo Elías, estando en la universidad, y todo lo que vivió, se hubiera prestado atención dos, tres personas al comportamiento de él y hubieran acompañado, quizás eso hubiera cambiado. Y hoy en nuestra realidad pasa eso. O sea, Sí. lastimosamente hay casos cercanos a nosotros, quizás gracias a Dios o gracias al ser que ustedes idolatren, o si no tienen ninguno, pues gracias a la vida, eh, que no tenemos familiares en estos detalles y ojalá no lo tengamos, pero hay personas muy cercanas que han entrado en un momento de depresión, de ansiedad, y no hay quien los salve, ¿sí? No hay quien los salve porque pues, todos estamos en un afán de querer salvarnos a nosotros mismos, que es complicado, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas también por las que he abierto este espacio. Ahí nos salimos un poco de la charla de la literatura, pero también es por eso, o sea, no por salvarme a mí como Wilmer porque es que tengo miles de problemas, no, pero sí salvar esa parte social que se estaba perdiendo en mí. Aunque juego micro, aunque juego fútbol, aunque comparto con personas, me está alejando porque trabajo remoto, porque no tengo con quién hablar y ver otros puntos de vista. Entonces, crear estos espacios es salvarme a mí mismo. ¿Quién me está ayudando a salvarme de esos vacíos que quizás se puedan establecer en algún punto, que no son graves, dejémoslo claro también, pero son personas como tú, personas como los que van a ver este video, los que lo están viendo, que les agrada algo, ¿sí? Y eso deberíamos hacer en el día a día. Entonces, ese factor humano, me gusta resaltarlo mucho y me gusta que de pronto nos podemos llevar ese mensaje de pronto a esta charla, ¿no?
busquemos a alguien para al menos decirle un buenos días con una sonrisa y eso le puede cambiar la vida, quizás, o el día, no la vida, eso es muy exagerado de mi parte, Pero te pero puede el salvar día, la vida. pero también te puede salvar la vida. Sí, Sí. sí, 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 también tienes razón ahí. Entonces, por eso Campo Elías o Jeremías me dejó eso muy marcado. Eh, el mundo de la no comprensión, las personas, hay muchas personas ahí, sí, hay muchas personas en el mundo de la no comprensión y es importante hablarlo y gracias por recordarme también lo del quien actuaba, ¿no? Es un personaje complejo y que creo yo que también tiene su toque de locura Ay, sí. en algún punto. O sea, no, eso no es tan fácil, interpretar papeles tan difíciles como los que él hace, ni Creo que eso lo gestionarlos ni debe afectar. construirlos. Él, Sí, él sí, sí. mencionaba, después de que grabó Pablo Escobar, el patrón, que eso le había afectado. Entonces, bueno, él se mete impresionante en el personaje, o sea, si a ti se te olvida que el man está actuando. Entonces, pienso que este también tiene que haberlo afectado. No he escuchado entrevistas de él después de este personaje, que por cierto la serie ha sido un fenómeno también, pero creo que eso sí tiene que marcarlo de alguna manera. Sí investigué mucho sobre el actor que hace el personaje de Camilo, de León, pues. Y el tipo me encanta, por cierto, salí enamorada de la serie, ese tipo me encantó, pero el tipo se ve como un poco desfigurado, especialmente al final de la serie, es como un mártir. Te dan ganas de ir a abrazarlo y decirle, por favor, no se suicide, porque realmente es una locura. Y yo digo que si tú sientes eso tras una pantalla, esas personas que lo actuaron, que lo escribieron, que no sé, que estuvieron ahí en todo ese proceso de producción, también tuvo que haber sido muy impactante para ellos. Sí, realmente sí. O sea, es que acá hay mucho de qué hablar y muchas opiniones, ¿no? Pero Total. quisiera retomar lo que tú hablabas de María, el caso de María. Un Sí, caso yo creo que muy particular. O sea, perdón, no es muy particular, muy general. muy Una persona común. muy común, exacto, esa era la palabra, gracias. Muy común, o sea, hoy todavía lo vemos, que Ujú, les toca a las mujeres tratar de apoyarse en su belleza para poder vender más tintas, sí, ¿sí? Ojo, acá yo no estoy siendo sexista, no estoy tratando de llevar esto a ese punto, pero sí, sí, sí es, o sea, es la verdad de que en algún punto eso es un puente para que lastimosamente se venda más. O sea, y está feo. Y hoy en día, creo que ahí también Campo Elías toca en el libro, toca unas fibras fuertes cuando, como habla de la mujer, ¿no? Y hoy en día más que el empoderamiento y demás, pero también como habla de la mujer es bien importante. Entonces, me gusta bastante la elección que diste de mi personaje favorito, porque uf, las escenas de los malos momentos de María son bien fuertes, ¿sí? O sea, también no son cualquier cosa, interpretarlas, como tú dices, uno que es padre, poder imaginar que es posible desde esos escenarios es bastante caótico, ¿no? Que al fin de cuentas, eh, siempre que haya una opción, está tangible eso y le va resonando a uno todo el tiempo. No hay que darle mucha importancia tampoco, pero no porque no, no le dé el grado de importancia a esas acciones tan feas, sino porque pues es mejor yo tengo un mantra y es no llamar, sino cosas positivas. total. Entonces pues Pero, bueno, pero es pero denso, es siempre denso. está ahí la posibilidad, ¿no? Sí, sí, y hay que también visualizarlo, ¿no? Porque eso es lo otro, o sea, por más de que yo lo quiero alejar, pero hay que visualizarlo de alguna forma, o sea, las problemáticas que estamos viviendo como personas, como sociedad, hay que visualizarlas para que haya una conciencia y una reflexión. Que si Claro, no hay una conciencia y una reflexión, pues también estamos jodidos, y creo que la literatura también tiene que ayudar a eso. Y aunque esté crudo, fuerte el detalle de lo que expone Mario Mendoza en Satanás, pues es bueno que lo lean para que vean los escenarios y que aunque fue escrito hace tiempo, pues todavía está. Bueno, sé que ya hablamos de María y que nos gustaría ahondar en ese detalle, pero
me gustaría, voy a leer una partecita acá del libro, y es, aceptar que gente común y corriente lanzada a situaciones extremas y delirantes como consecuencia del ritmo de vida que estamos llevando. Esa es la posición o es la frase que utiliza uno de los sacerdotes al escuchar la historia de Campo Elías, ¿sí? Entonces, voy a leerla toda para dar un contexto un poquito y que se entienda mejor. Él dice como que hay dos cosas que lo preocupan, son dos opciones. Pero la segunda opción dice, ver lo que narró Campo Elías al padre, como que lo aceptemos que hay gente que vive entre nosotros, que bajo las condiciones son, o sea, las condiciones de hambre, de no tener el dinero para pagar un arriendo, de que le cortaron los servicios, ¿sí? Eso lo nombran acá como situaciones extremas y delirantes. Verlo como que esos pensamientos se derivan de esas situaciones, ¿sí? A mí me parece muy importante eso, porque también nos lleva a pensar y si a nosotros que creemos que somos buenas personas, ¿sí? Nos llevaran a ese punto en donde nos hagan aguantar hambre, a donde nuestros hijos no puedan tener educación, comida. ¿Es justificable que actuemos como actuó Campo Elías? ¿Es justificable que actuemos como actuó el padre que mató a sus hijos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es un poco deshumanizador. Mm, sí, yo entiendo la parte en la que tú dices como que si fuéramos nosotros, Will, pero como yo lo veo es que si fuéramos nosotros, entonces también nos habríamos convertido en bestias. Porque entonces, dónde está esa parte humana? Esa parte que te dice como que vamos a sanar. Suena muy cliché tal vez, y hoy en día sí que hablamos de la sanación, de las terapias y en fin, pero sí, o sea, ¿por qué entonces si a mí me está doliendo yo tengo que generar más dolor? Sí, el instinto animal, el salvajismo que habita también en nosotros, quizá nos lleve a eso, pero entonces habremos perdido la conciencia, habremos perdido esa parte humana que nos diferencia de las bestias, ¿cierto? Yo amo los animales, pero sí nos diferencia de los animales precisamente el Claro. hecho de que nosotros pensamos. Entonces, Ajá, exacto. entonces no es como que me estoy muriendo de hambre, voy a matar a mis hijos, no, pues busquemos soluciones, no sé, incluso las más denigrantes tal vez en este sentido tendrían cabida a pensamiento, pero sí me parece un extremo muy terrible y no te digo de esta agua no beberé, nunca lo haría, no, quizás sí, pero entonces habría perdido totalmente la humanidad, me habría convertido, me habría transformado y me habría deshumanizado completamente, pienso yo. Sí, no, súper bien. Y por eso estamos aquí, para poner puntos de vista, entenderlo, y me parece muy importante eso que tú dices, o sea, sin importar las condiciones que estemos pasando, no es justificable ningún acto que afecte a otra persona por, por liberarnos o en su defecto por sanar, ¿sí? O sea, ahí totalmente de acuerdo y es como un espacito también para decirle a las personas como si están pasando por situaciones difíciles, busquen ayuda. No es fácil, no es fácil, Total. eso no es fácil porque hay que entender y la literatura, que es al fin que es lo que nos está uniendo en este espacio, Ujú. nos puede ayudar también a entender diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de cómo yo me gestiono, cómo gestiono mis emociones, de cómo a partir de lo que tengo, valoro eso que tengo y construyo algo más y ahí para adelante. La otra parte que yo te decía que traía dos cositas que sí o sí quería tocar, creo que ya la toqué, y era la frase que dice acá, si pensamos de esta manera, la responsabilidad de estos delitos es nuestra, de todos, pues estamos construyendo un monstruo que va a terminar tragándonos y destruyéndonos. Esa es una de las partes que nombra uno de los sacerdotes cuando tocan este tema de las opciones de cómo podríamos interpretarlo de Campo Elías. Y para no dejar esto en el limbo y que la gente quede como, ¿y cuál es la otra opción? Pues les quiero decir que la otra opción,
que menciona el padre es la que dice como, trátelo como un enfermo mental. ¿Sí? Asumamos que él tiene unos problemas psicológicos y que lo debamos llevar. Ujú. Listo, súper, súper bueno esa parte. Will, yo quería hacer una acotación ahí. Es que Ajá, quizá enfermedad mental nos han enseñado que suena muy fuerte, como que el loquito. Y no, no se trata de eso. Una enfermedad mental debe tratarse de la misma manera en que tratamos enfermedades físicas. Es algo que realmente se padece, es algo que existe y es algo que debe atacarse como se ataca una enfermedad física, como se ataca una gripa. Cuando una persona, no sé, cae en cama por alguna dolencia física, entonces cuidamos de esa persona. Cuando una persona no es capaz de moverse, porque realmente las enfermedades mentales también nos limitan en nuestras acciones, en nuestra cotidianidad. También es cuestión de estar apoyando, de cuidar, de ver, ay, estás, no como que, ay, estás loquito, necesitas ayuda. No, sí, pero también a veces podemos ser esa ayuda, escuchar. Lo que tú decías ahorita, una palabra bonita, un saludo, una sonrisa, a veces alivia. Y eso es una manera también de atacar esas enfermedades mentales que salgamos del tabú, o sea, realmente llamémoslo así, enfermedad mental, pero acariciémosla, como acariciaríamos una dolencia física. Es lo mismo. Para mí, creo que hoy en día deberíamos sacarnos de la cabeza eh, algunas tradiciones con las que venimos y caer en cuenta. Creo que ya lo estamos haciendo porque esta generación sí que ha padecido dolencias emocionales y mentales. Entonces creo que ya estamos en ese proceso, pero creo que todavía falta y que a veces ser esos oídos que escuchen, esos ojos que vean, pueden salvar a una persona. Realmente creo que esa es la parte humana que nosotros podemos apoyar en ese sentido. vale. Un detalle que quizás no he mencionado, digamos que cronológicamente porque llega el libro, ¿sí? Ujú. Entonces, la serie, estábamos en una charla, en un entrenamiento de mi hija, me hablaron de la serie, fui, la vi y estaba viéndola yo en otro entrenamiento y una señora se me acerca y me dice como, ¿estás viendo tal serie? Yo no pude terminarla. Y la señora empezó a hablarme, no la he vuelto a ver, pero la señora me empieza a hablar, me empieza a decir, oye, y es mucho mayor, o sea, la señora es mucho mayor que yo. Yo como tengo 20, digamos que la señora por lo menos me tiene el triple. Entonces, entonces la señora empieza a darme unos consejos de vida, me empieza a hablar de todo y yo digo, oiga, esta serie tiene algo porque impactó a la señora que no la quiso seguir. Dijo, porque me levantó heridas del pasado, heridas que pensé que ya había olvidado, porque no es lo que los que vivimos en esa época, eso fue muy duro. Entonces, para mí es un libro o una serie, perdón, en su momento una serie, y pues si para ella fue duro, qué chévere que se haya dado la oportunidad de que ella me haya comentado todo eso. Y entonces yo creo que esa conversación, y vuelvo y repito, no he vuelto a ver a la señora, no sé por qué, pero me causó más curiosidad, o sea, cómo coincidencias, así como la de hoy, eh, que pueden ver en el video de YouTube, que termina el video sin pensarlo, llegándome un balón a los pies, que es algo que a mí me gusta mucho y quería hacer algo así y se dio natural. Pero además de eso, otra coincidencia como la tuya, ¿sí? De que Ujú, escribí y una vez te causó curiosidad. Esa señora también fue una casualidad, lo ujú. pueden llamar como ustedes quieran, dependiendo de lo que crean, pero esa casualidad me llevó a efectivamente ver la serie, terminármela, me dejó impactado, me gustó mucho, me fui a ver la película, me gustó mucho y no tenía el libro, fui a la biblioteca, no lo encontraba. Pero dije, tengo un libro que me ha llegado el año pasado. Creo que me ha llegado el 2024 si mal no estoy, vamos a mirarlo acá, que es el número 11 de noviembre del 2024. Y se llama Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, Ujú. ¿sí? Wow. De Tom O'Brien. Vamos a dejarlo, yo creo que lo voy a tratar de buscar y dejarlo en un comentario de las referencias bibliográficas que hemos dejado acá. Pero también yo dije, oiga, ¿por qué? Estamos hablando de un soldado que fue a la guerra y a la Sí. guerra de Vietnam. Tiene coincidencias, ese libro habla de eso. Vamos a ver ahora si esto lo interpreta a un colombiano, eso, cómo lo interpretan otras personas que están en otros países y que no necesariamente tiene que ver con un colombiano, con una serie colombiana y demás. Y también ese factor psicológico
es fuerte. A mí me gusta bastante, me llama bastante la atención la psicología. No voy a ahondar en eso porque eso creo que sí es un tema muy denso para hablar, pero sí me gusta bastante. No soy experto, obvio. Pero en este libro también que les estoy comentando, el tema de las situaciones que viven y cómo viven esas personas es muy duro. Entonces también montarnos a partir de la literatura en el papel de entender esas personas que van a la guerra y no simplemente esos viciosos que fueron a la guerra, que puede pasar, o esos locos que fueron a la guerra, yo no sé para qué iban a la guerra, porque lo hacemos, juzgamos de esa forma, pues también entenderlos y saber que también tienen familias, que también tenían anhelos, que también tenían muchas cosas positivas y que terminaron convirtiéndose en muchos de los casos en muerte, ¿no? Porque no había otra, no había salida. Locuras, demencia, muerte, fallecimiento. Y lastimosamente el caso de Campo Elías terminó no solamente en un lado triste de él, sino en el lado triste de muchas familias que quedaron marcadas con ese suceso. Entonces también prestarle bastante atención. No es un factor como lo que tú nombras, ¿no? El normalizar el tema psicológico y más que todas las personas eh, que nos rodean, hablo que tienen una edad superior a nosotros, porque para ellos no es fácil esa transición, ¿sí? Como no es fácil la transición que hubo hacia un celular, hacia las redes, que para ellos les cuesta, pues tampoco es fácil aceptar de que hay factor psicológico que juega mucho en el día a día de uno. Entonces, eso también quería como atacarlo. Quiero cerrar, Sarita. Acá nos emocionamos mucho, Ay, sí. pero pues vamos a hacerlo, a tratar de no extendernos. Pero me gustaría cerrar con dos cosas. Que nos cuentes, así como me contaste a mí, esa historia particular que tuviste con Mario Mendoza y que finalices dándonos unas recomendaciones o hábitos de lectura. Algo muy sencillo que tú digas, para mí esto es importante que se lleven. Bueno, Mario Mendoza es uno de mis ídolos. Realmente el tipo es adorado por mí. Llegó de una manera curiosa porque mi hermana fue quien supo primero de él eh, por el colegio, porque la pusieron a leer Satanás y por eso lo conocí. Me rogó, creo que una década, que leyera el libro. Y no lo hice, pero leí muchos fragmentos de textos diversos de él. Y yo trabajo en hotelería, de hecho aquí estoy en el hotel y un día apareció en las llegadas, en las reservas, Mario Mendoza. Y yo dije, me suena, ese es el escritor famoso, pues. Entonces le escribí una carta. En la carta, bueno, yo soy la encargada de recibir a la gente con detalles y tarjetas y bobaditas lindas. Y en la carta sí me extendí mucho. Le escribí en mayúscula, conecté varios nombres de libros de él. Esa carta fue entregada a él. Pensé que, como muchos famosos, ay, una carta más, una carta menos, no importa, no hace la diferencia, pero hizo la diferencia. Él, yo no lo vi, nunca lo vi en persona, pero él sí posteriormente se comunicó conmigo por medio de dos libros que me dejó, de hecho, Vírgenes y Toxicómanos, me lo dejó, eso fue en marzo del año pasado, y ese libro no se había estrenado todavía, no había sido lanzado. Él estaba aquí en Medellín en unas ruedas de prensa para el lanzamiento. Entonces yo fui una privilegiada, tuve el libro me lo leí antes del lanzamiento, me lo devoré, y, y él me dejó mensajes en cada libro, fue hermoso. Luego yo tuve la oportunidad de conversar con él vía WhatsApp para agradecerle, en fin, y quedé más enamorada del tipo, la verdad. Yo espero verlo en persona algún día y seguramente ya Ay, él ni se va a acordar. sí, pero así que si Mario Mendoza está viendo este video, Te que amo. por favor busque. Imagínate, vamos a hacerlo, vamos a hacer el reto. Mentira, no creo. Sí, la verdad fue, para él tal Pero lo vez, amas. sí, Lo amas, total. sí, sí, sí. Mira que para él tal vez fue como que algo que ocurrió, algo que quizá le ocurra frecuentemente. Para mí fue lo que me dijo como que escúchate y escucha el entorno, porque la vida nos habla, nos da señales. Y ese creo que fue el momento en el que yo dije, realmente eso es lo que a mí me gusta, o sea, la literatura, pero, y conectándolo con la segunda pregunta que hiciste, es algo que yo misma me he venido negando toda la vida, como que
no te dediques tanto a la lectura porque vas a ser o sea, el ratón de biblioteca, la nerda, nadie va a querer estar al lado tuyo porque pues no, vives pegada entre páginas. Pero a raíz de esto dije, voy a aceptarme como soy, como si eso fuera un defecto. Yo lo veía así y quizás muchos jóvenes lo vean así. Y yo dije, ese soy yo, me gusta leer, me gusta esto. Gracias a él decidí estudiar literatura. Entonces, Mario Mendoza, gracias. Soy lo que soy. Hago lo que hago hoy por ti, por ese momento en particular. Y la vida nos va conectando con esas personas que se van alineando con nuestros deseos. Llegaste tú después, justo cuando me terminaba de leer el libro, me terminaba de ver la serie, la película, todo. Entonces mira que aquello que quieres, aquello que tú piensas, aquello también te está buscando. Lo que tú buscas, eso también te está buscando. Desde que sea lo que tú quieres, lo que realmente manifiesta tu energía, o como tú dices, aquello en lo que cada uno crea. Pero eso está ahí, eso vibra con nosotros. Y creo que, pues mira, ya hace un año nació como todo esto que hoy nos tiene sentados aquí, para mí. Para ti tal vez habrá sido en otra época, quizá para mí también mucho más atrás, porque lo que te digo, mi hermana me empezó a hablar del tipo hace una década y resonaba en mi cabeza hasta que llegó el momento y luego es finalmente el motivo por el que estamos aquí reunidos. Qué bueno, sí, no, y súper buenas esas palabras. Creo que no hay mejor forma de cerrar el tema del libro con esas palabras. Y lo que te decía, vámonos con la última y es, ¿qué hábitos recomiendas o qué crees tú que deberíamos llevarnos a las personas que nos vayan a ver, que nos estuvieron viendo, que se deberían llevar alrededor de la lectura, no del libro? Sí, el libro es muy interesante, lo pueden ver, se lo súper recomendamos. Total. Creo que es una súper recomendación. No se lo vayan a leer a sus hijos cuando los vayan a acostar, Sí. pero, pero a ti, aunque se nota, se ve que te ha gustado, siempre te ha apasionado los libros, algo sencillo, algo básico que tú dices, oiga, váyase por acá que seguramente va a encontrar lo que le gusta. Fue madre, difícil. Es una pregunta muy difícil. Mira que yo tuve la suerte de dar con una vendedora de libros que hace 15 años me acompaña en mi proceso. Mi mamá la encontró en un pasaje de libros aquí en Medellín y ella empezó a recomendar libros en los que acertó conmigo y eso me empezó a enamorar más de la lectura. Creo que teníamos varias cosas en común. Para los papás que quieren que sus hijos lean, creo que es importante el ejemplo también. Aprendemos mucho con el ejemplo de nuestros padres. Mi mamá leyó conmigo desde que nací y, y eso creo que así nació mi amor por la lectura. Y creo que escuchar, o sea, realmente es el aceptarse a uno mismo también, porque desde que yo acepté mi amor por la lectura públicamente, esto era un secreto que teníamos diamantes la lectura y yo, pero desde que la acepté públicamente comencé a dar con personas que me han servido también de inspiración y que me han llevado a lecturas nuevas. Tal cual como conoces amigos por, pues, porque otros amigos se los presentan, tal cual conoces buenas lecturas porque algunas personas empiezan a hablar de eso contigo. Entonces, creo que también es hablar, la comunicación. Yo empecé a seguir muchas páginas de influencers de libros y también ellas y ellos me han recomendado muchas historias que se han quedado conmigo. Entonces, creo también que es no juzgarnos ni a nosotros ni a nadie en cuanto a lo que nos gusta hacer. O sea, me gusta leer, listo. No tiene nadie por qué decirme nada malo frente a eso, ni yo tendría nada malo que decirte a ti por esto. Ahora, ya sé que me gusta leer, que leo. Entonces ahí empezamos a escuchar. Ahora, no me gusta leer, pero quiero generar el hábito. Bueno, el hábito se genera leyendo. O sea, el hábito de leer lo generas leyendo. Entonces, lee, comienza. Y ahí nuevamente pregunta. Conéctate con personas que quizás lean y que quizás compartan otros gustos contigo y vas a ir encontrando esas lecturas que a la larga también te van a pertenecer a ti. Súper perfecto y súper claro cómo cerraste ese detalle. De hecho, anoté dos puntos importantes para poder cerrar oficialmente este espacio. Y es,
El primero, el tema de buscar con lo que te conecte. Y buscar con lo que te conecte, pues es un camino largo, ¿no? O sea, hay que explorar varias cosas para decir, oiga, esto me gusta. Yo llevo montando videos de cosas del día a día, bobadas, como quieran llamarlo, ya más o menos un mes y medio. Y ya estoy viendo ya los formatos con los que yo me siento cómodo. Pero Ujú. todavía sigo buscando para saber qué es lo que me conecta, que al verme yo en un video me hace sentir bien. Entonces, eso es muy bonito, lo que tú dices de buscar hasta que encontremos lo que nos conecte. ¿Cuál es la tarea que nos vamos a llevar y te voy a comprometer aquí públicamente, Sarita? Para las personas que quieran o estén interesados que les recomendemos un par de libros, según el prototipo, vamos a dejar 5 a 10 personas porque tenemos compromisos y es difícil. Pero a las 5 o 10 personas que cuando terminen de ver este video o si nos están viendo, quieran como ahondar según el perfil que tengan, porque seguramente muchos van a ser conocidos, yo voy a tratar de darle a Sarita como el contexto. Es una persona que le gusta A, B, C, y Sarita, según su experiencia, nos va a sugerir 1, 2 o 3 libros, ¿sí? Y yo también le voy a hacer 1, 2 o 3 libros. Y así va a tener una gama de opciones y va a poder intentar alguno. Eso es lo primero, comprometiéndote a ti. Perfecto. Ahora, voy al otro punto, y es el tema de escuchar. Tú mencionaste escuchar, una de mis falencias. Para mí es muy difícil, o ha sido muy difícil históricamente, darle la palabra al otro, dejarlo que el otro hable y yo escuche, ¿sí? Por diferentes razones, deben haber razones históricas y de crianza por las que no podía hablar y entonces ahora quiero hablar por todo. Pero estoy en ese proceso y escuchar es muy bueno para el receptor y para el emisor. O sea, si tú tienes un problema y yo te escucho, estamos haciéndonos un favor los dos. Porque yo que estoy escuchando, estoy aprendiendo algo para llevarme de una vida que no es mía, ¿sí? Y el que está hablando se está desahogando o poniendo un punto de opinión que de pronto necesita que alguien se lo evalúe o nada más le diga, vas bien, ¿sí? O sea, es muy importante, pero el escuchar es muy importante, esa tarea a mí me cuesta, lo estoy tratando de hacer y espero que en este espacio lo haya podido ir mejorando. Seguramente en otros espacios dejaré mucho más abierta al invitado para que hable, pero esos 2 puntos me los llevo. Escuchar y buscar lo que realmente te conecta y te hace ser tú, ¿sí? Para mí es muy extraño que tú me digas, es que me daba pena ser lectora. Y yo digo, oiga, y yo al contrario, ¿no? Yo, oiga, tan chévere los lectores. Entonces, y de pronto yo digo, oiga, a mí me da pena hablar tanto. Y otra persona, oiga, tan chévere el que habla mucho. Entonces, Total. hay veces somos desagradecidos con lo que tenemos y agradecidos con lo que no tenemos. Y deberíamos cambiar, agradecer con lo que tenemos y ser desagradecidos con lo que no tenemos, porque al fin de cuentas hoy funcionamos así. Que tenemos que mejorar en el día a día, claro, hay que hacerlo, pero con lo que tenemos hoy podemos ir construyendo el mañana. Así es, total. Darte las gracias, Arita. Voy a cerrar con una cosa. Voy a comprometerme aquí en, en el siguiente live, vivo video, ojalá ya podamos solucionar los problemas de que se conecten las personas, pero pues para dejarles esa cuñita, en el siguiente live que puede estar tú, puede estar otra persona, voy a regalar el libro de Mario Mendoza, lo voy a regalar con mis apuntes, con la firma. ¿Para qué? Pues para que empiece a andar este libro por todo lado, ¿sí? Qué nota, Entonces, me para las encanta. personas que estén allá en su momento y que terminaron de ver este video, los invito a que nos acompañen en los otros espacios de literatura puntualmente, porque vamos a tener espacios de hablar de cosas de deportes, espacios de tecnología, y voy a traer invitados asociados a esos temas, pero en el siguiente espacio de literatura eh, voy a tratar de hacer una rifa para que el libro Satanás de Mario Mendoza sea rifado de alguna una forma justa y que alguien se lo pueda llevar, ¿sí? Alguien se lo Súper. pueda llevar. No es un regalo súper brutal, pero es un regalo que al fin de cuentas cuenta, ¿no? Deja de estar en la biblioteca de uno para estar en la biblioteca de otro. Es brutal. Agradecerte, agradecerte, porque la verdad, así como me dijiste esta mañana, aunque tengo gripilla, voy a estar ahí. Entonces, eso no es así de fácil.
menos a una persona que no conozco, con la que no he compartido casi nada, sino 15 minutos previos a esto. Dejarte ver, porque también no es fácil para personas dejarse ver al público, no sabemos a dónde vamos a llegar, si llegamos solamente a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi hija y mis sobrinos, o de pronto llegamos a mucha gente, o a Mario Mendoza, que acá la señorita lo ama y que lo espera en el hotel también. Y a todos, bienvenidos. Y a todos, ahí tenemos otro espacio, ya saben, la pueden conectar. Sarita, también voy a dejar tus redes, me dices que el Perfecto. Instagram, pero si necesitas dejar otra, la dejamos a la descripción del video que se publique. Y pues la verdad, muchas gracias por la energía, por los comentarios, por estar. Y pues eso fue todo por el día de hoy. No, Will, gracias a ti, de verdad. Mira, me han recomendado libros. Este libro me recomendó un amigo y estoy muy agradecida por eso. Entonces, gracias, de verdad. Gracias. Súper, súper. Sarita, lindo día, lindo fin de semana y hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao.